Bienvenidas damas, bienvenidos caballeros. Espero que esta entrega les encuentre de lo mejor. Y de ser el caso contrario, pues aquí estamos, intentando que estas historias le hagan pasar un rato más ameno. Y verá, hoy tenemos una recopilación de esas que me gusta llamar surtidas, donde escucharemos de todo. No hay una temática fija más que lo paranormal. ¿Le parece? ¿Cómo y dónde nos escucha hoy? Por mientras, vamos a aprovechar que ya estamos por aquí y permítame acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior. Y mejor, preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia. Y empezamos con una persona que prefirió no comentáramos su nombre, quien esta noche, desde Chihuahua, México, nos cuenta esto. Yo fui misionero mormón en Chihuahua y creo que la mayoría, al menos, han visto a un par de nosotros caminando en la calle. Y en una ocasión estábamos en casa de una familia enseñando. El ambiente desde que entramos se sentía pesado, pero mi compañero, que por cierto era de Estados Unidos, tanto él como yo, que sí me comentó, sentía lo mismo. Como que no lo tomamos mucho en cuenta, solo era curioso. Al terminar nuestra plática, el padre de esa familia nos pidió si podíamos orar por ellos, ya que les habían estado pasando cosas raras. Yo les pregunté que qué estaba pasando y me respondieron que escuchaban voces de repente, que seguido sentían que había alguien más en la casa observándolos. Volteo a ver a mi compañero y me hizo una seña de que sí, debíamos ofrecer una oración. Mi compañero les pidió que nos arrodilláramos, todos en la sala. Dijo que él ofrecería la oración, lo cual todos aceptamos. Mientras mi compañero oraba, que yo sabía, nadie en esa familia se había puesto de pie. Nadie se movió y estaban enfrente de mí. Yo sentí que detrás de mí me tomaron de los hombros y se acercaron a mi oído, susurrándome algo que no entendía. Lo único que logré entender esa tarde fue mi nombre completo, lo cual nadie en esa casa, ni siquiera mi compañero, se sabían. Después de eso, que todo pasó en menos de lo que duraba esa oración, sentí cómo me empezaron a empujar hacia el suelo. Puse mucha resistencia para mantenerme de rodillas, de no caerme, que veía a todos como si nada. Mientras eso pasaba, empecé a escuchar gritos de muchas personas, como si estuvieran sufriendo tanto que ya no podía ni escuchar a mi compañero, que estaba justo a mi lado, orando. Solo que seguía viendo a todos como si ellos no escucharan nada, por lo que me esforcé mucho en que no se notara todo eso que me estaba pasando. Tal vez me había sugestionado con algo. Yo solo pensaba que quería que mi compañero terminara ya la oración. Cuando por fin terminó, lo vi. Él estaba sudando mucho al igual que yo, y no hacía calor en esa casa. Él se puso de pie, se despidió, apurado, lo noté, y salió rápido de la casa. Yo iba detrás de él sin decir nada. Estaba aturdido por lo que había pasado. Seguimos caminando, callados, y unas calles más adelante, mi compañero se detuvo y me preguntó: ¿usted también sintió algo? A lo cual le dije que sí. Después de contarle lo que me había pasado, él me contó que mientras oraba, alguien se le acercó al oído y se reía, que era una risa macabra y que alguien le estaba dando unas palmadas en la espalda. Yo, por mi parte, le conté exactamente todo lo que me pasó. Y seguimos nuestro camino, hablando de esto, y de pronto pudimos sentir cómo alguien venía detrás de nosotros. Digo sentimos porque volteamos al mismo tiempo a ver detrás de nosotros si había alguien, pero nada. En eso se me enchinó la piel y me recorrió un escalofrío pero intenso por todo el cuerpo. Pude ver a mi compañero muy nervioso y me dijo: sea lo que sea que estaba en esa casa, nos está siguiendo. Estábamos muy lejos del lugar donde nos quedamos. Buscamos un sitio donde nadie nos pudiera ver o molestar, solo para orar y pedir que eso se alejara de nosotros. Y funcionó. Nunca supimos qué pasaba en esa casa. No quisimos quedarnos a averiguarlo. ¿Qué tipo de manifestaciones cree que hayan estado en esa casa? ¿Algo que se acentúa cuando alguien reza? ¿Algo que quizás no quiere que terminen las oraciones? ¿Le suena esto?
Gigi Gonza, desde México, esta noche nos cuenta esto. Esta historia se ubica en Ciudad del Carmen, Campeche, donde residía hace unos años. En aquella casa vivíamos mis padres, mis hermanas mayores, que en aquel entonces ellas tenían 12, 7 años la de en medio, y yo, aproximadamente con 2 años o recién los había cumplido. Apenas estaba pronunciando palabras como mamá, agua y especialmente la palabra niño. Esta palabra la decía mucho, me contaban mis hermanas y mamá, que al decirla siempre señalaba hacia una esquina de la cocina. Siendo honesta, yo sí lo recuerdo, a pesar de mi edad. Él era como una figura completamente negra. Yo sabía que era un niño por la altura y porque resaltaba mucho su cabello corto. Este niño a veces estaba sentado o parado. No hacía absolutamente nada más que quedarse en la esquina de la cocina. Siempre que mi familia se reunía, yo, la más pequeña de mis parientes, me la pasaba señalando y llamándolo el niño. Para mi familia eran risas y risas, pero sí me contaron que les asustaba un poco, que se reían solo como para alivianar la situación. Si me intentaban acercar a donde estuviera el niño, que yo siempre veía, empezaba a llorar y me aferraba a quien estuviera cerca de mí. Mi madre me cuenta que por aquellos años, todas las noches al momento de irnos a dormir, ella nunca apagaba las luces de la habitación, por miedo, porque ella, pensando que yo ya estaba dormida, me veía cómo me sentaba a la orilla de la cama y empezaba a jugar con mis manos, como si estuviera jugando con alguien enfrente de mí. Todo esto mientras me reía, hablaba y mamá una vez trató de apagar las luces, creyendo que al fin me había dormido. Pero aún y con todo oscuro, me senté a jugar a la orilla de la cama, con los ojos cerrados, otra vez, como si estuviera jugando con alguien. Así que siempre era dormir con la luz encendida. Actualmente esa casa está en renta. Pasaron más cosas ahí que más adelante les iré contando. Solo espero que quienes estén ahí no vean a ese niño como yo lo hice. Nos vamos con la historia de María Venegas. Hace poco contamos un relato de ella. Le recomiendo escuchar la entrega pasada de Casas Malditas, porque ella cree que lo que escuchamos, algo que pasaba en esa casa, tiene que ver con lo que escucharemos ahora. Soy mexicana, crecí en Guadalajara, Jalisco, pero he vivido ya más de la mitad de mi vida fuera de México. Mis padres son de provincia, ambos de rancherías en Pinos, Zacatecas, pero emigraron a Guadalajara en los 80s en busca de mejores oportunidades laborales. Quiero empezar por contar que mi familia son muy perceptivos cuando se trata de eventos inexplicables o paranormales, mi hermana mayor en particular. Ella, desde muy joven, ha tenido interés por lo oculto, y de hecho tuvo varias experiencias aterradoras, como que veía sombras corriendo por la casa, sentía que alguien le sacudía la cama por las noches o hasta le jalaban muy fuerte las cobijas mientras dormía, destapándola. Ver sombras en nuestra casa era algo cotidiano, y en realidad no nos causaba tanto miedo, porque nunca nos hacían nada directamente, no como a mi hermana. Pero la actividad paranormal aumentó el día en que mi abuela paterna nos obsequió una muñeca vieja y, en serio, era macabra. Medía entre unos 95 y 100 centímetros de altura. Mi abuela nunca quiso a mi madre, no le tenía afecto alguno y era una mujer severa, muy creyente en la brujería y todo eso, pero a la vez muy devota de la religión católica. Ella tuvo una vida muy dura en su niñez, no sé si esto haya tenido que ver, pero siempre fue muy rígida con sus hijos. Era una de esas mujeres que imponían respeto, o bueno, era más miedo que nada, en vez de amor y cariño como abuela y como mamá. Siempre cubría su cabeza con un rebozo negro y era muy raro verla sonreír. Cuando trajo esa muñeca a la casa que teníamos en Guadalajara, la única feliz fue mi hermana menor. A mi madre, a mi hermana y a mí nos causó, desde que la vimos, repulsión. No nos gustaba para nada. Mi abuela nos dijo que una amiga suya se la obsequió y pensó en traerla a Guadalajara, para nosotras, claro, para sus nietas. Jamás supimos realmente el origen de esa muñeca. Quizás la compró de segunda mano, pero le daba vergüenza decirnos la verdad.
Esta era una de esas muñecas antiguas, de plástico, rubia con ojos azules, que cerraba los ojos al acostarla con un ojo desviado. Llevaba un vestido rosa como estilo de los años 60. Quizás suene raro, pero mi hermana mayor y yo sentíamos su presencia cuando estaba en cualquier habitación. Era como sentir la presencia de una persona, y siempre parecía que te seguía con la mirada. Desde que llegó, a diferencia de las puras sombras que veíamos, empezamos a escuchar en la casa pasos, especialmente en la noche. Un día mi hermana mayor estaba en la terraza del segundo piso. De repente, la puerta de acceso para esa terraza se cerró con el viento y ella se quedó afuera. Esta puerta tenía una rendija en la parte inferior, con la que se podía ver hacia adentro. Mi hermana tocó la puerta varias veces, llamando a cualquiera que estuviera cerca, y dijo que después de unos segundos haciendo esto, escuchó unas risas de niña. Pensó que era mi hermana menor, quizás jugando con una de sus amigas porque no reconocía mucho esa risa, pero sería raro porque esas risas sonaban detrás de la puerta. Se asomó por la rendija agachándose y pudo ver unos pies demasiado pequeños meneándose de un lado para otro juguetonamente. Empezó a tener miedo cuando pudo reconocer que esos pies no eran de mi hermana menor, eran los de la muñeca, los reconoció perfectamente. Al mismo tiempo, mi hermana menor le respondió a su llamado por el otro lado de la terraza, es decir, desde la planta baja del lado opuesto. Del espanto, mi hermana mayor saltó de la terraza hasta el primer piso. Por suerte no le pasó nada, no se rompió o fracturó ni un hueso. Durante esas fechas, mi familia y yo estábamos alistándonos para viajar a Estados Unidos. Entonces decidimos tirar la muñeca a la basura. Pero nosotros creemos que lo que tuviera esa muñeca quizás se fue con nosotros a Estados Unidos. Esta es otra de las cosas que nos pasaron en Guadalajara. En el año 94, yo tenía alrededor de unos 10 años cuando esto pasó. Mi mamá tenía una cita para ser internada en el hospital civil para una operación de una hernia. El plan inicial era que solo mi padre acompañaría a mi mamá al hospital. Ella sería ingresada a eso de las 5 de la mañana, entonces tendrían que salir con mucha anticipación. En esa ocasión yo quería acompañarlos y convencí a mi padre de que me llevaran. Nos preparamos para salir mientras mi papá llamó a un taxi. El taxi nos dejó cerca de un jardín a unas cuadras del hospital. Quizás algunos sepan cuál es. Era de madrugada, no había personas en la calle. Cuando nos acercamos al hospital, escuché risas y gente hablando que venían de unos columpios en el centro de ese jardín o plaza. Recuerdo que ahí alcancé a ver a varias personas, todas vestidas de blanco. Había niños también jugando y columpiándose. Le dije esto a mis papás y les señalé a esas personas. Ellos sí los vieron. Mi mamá no dijo nada. Estaba muy nerviosa por su operación. Y mi papá solo dijo, «¡Qué gente tan loca!», ya que eran las 3:30 de la mañana. Cuando caminamos un poco rumbo al hospital, volteé para ver a esa gente otra vez que fueron apenas segundos, unos metros más adelante. Pero ya no estaban ahí. Estaba completamente solo. Les dije a mis padres esto y ambos, visiblemente nerviosos, no me contestaron y solo apresuramos el paso. Cuando volví a traer ese tema con papá, que estábamos en la sala del hospital, él me ignoró, no quiso hablar de eso. Muchos años después, volví a recordarle eso que nos pasó, en esa plaza del hospital civil, y solo me dijo que lo que vimos eran fantasmas. A lo mejor tiene que ver con que mucha gente ha fallecido en ese hospital, o que el Panteón de Belén queda muy cerca de ahí. Tenemos una recopilación de puras experiencias en Jalisco. ¿Ya las escuchó? Espero no se me pase colocarlo en el primer comentario. Y ahora, vámonos hasta Lima, Perú. Kiara Miguel nos cuenta esto. Hoy vengo a contarles una historia no mía, sino de mis tíos, que realmente de tan solo verles la cara cuando te platicaban esto, te hacen saber que no era mentira. Soy de Perú, Lima, específicamente de una de sus provincias hacia el norte, Chico de Huacho. Desde que era niña he vivido en casa de mi abuela materna, tras la muerte de mamá.
La casa de mi abuela está ubicada en una hacienda familiar, por parte de mi abuelo, que está rodeada de chacras y cerros descampados. Durante todos los años, escuchando mayormente muchas historias de terror por parte de mis abuelos, que en otra ocasión ya les contaré. Una de estas muchas historias me las contaron mis tíos, quienes vivieron esto directamente. Mi tío me contó que cuando era más joven, por los 25 años, decidió acompañar a mi tía, quien en ese año tenía 23. La acompañó al trabajo, donde se encontraba su actual ex esposo. Fueron a recibir algo que les daría, no recuerdan específicamente qué era, pero esa era la razón por la que fueron. Según su ex esposo, él estaba ocupado, ya que se encontraba en una fiesta de trabajo, atendiendo a las personas del lugar, por eso no se podía salir por mucho tiempo. Mi tía accedió a recibir ese paquete, solo que ya era muy noche, como las 11 más o menos, y a esa hora no pasaba ninguna moto que le diera un aventón. Este lugar es una zona muy rural, por lo que en aquellos años las motos eran el único transporte de por allá. Como ella se había comprometido a que iría de todas formas, decidió ir caminando, cosa que no le agradó para nada a mis abuelos, quienes decidieron que mejor fuera acompañada de mi tío, y así fue. Se fueron juntos por ese camino lleno de maleza a los lados, muy oscuro, pero traían con ellos una linterna. El lugar donde se encontraba el ex esposo de mi tía quedaba como a una media hora caminando, o un poco menos si es que se apresuraban. El transcurso del camino fue tranquilo. Llegaron, recibieron el paquete y todo parecía marchar bien hasta ese punto. A la hora de regresar, para no hacer el camino tan largo, decidieron tomar un atajo que los haría llegar un poco más rápido al camino principal. Mi tío me dijo que cuando estaban pasando cerca de unos cerros, la luz de la pequeña linterna se apagó. Sí se asustaron por eso, ya que las baterías eran nuevas, y además la habían estado usando con normalidad durante todo el camino. Igualmente no pudieron hacer mucho, eso de plano ya no encendió, y siguieron caminando, ya que no había más de otra que guiarse con la luz de la luna. En ese momento, cuando estaban pasando cerca de esos cerros, comenzaron a escuchar el ruido de cadenas arrastrándose. Dice mi tío que sonaba como si estuvieran arrastrando unas cadenas por un piso empedrado, y aparte sonaban las pisadas de un caballo. Estaban confundidos, trataron de pensar de que tal vez sería alguna persona pasando por ese lugar junto a su caballo y nada más, pero no veían a nadie. Solo era un camino, estaba oscuro, y creyeron que por el miedo de ir a oscuras ya estaban imaginando cosas. Mi tío decidió ignorarlo y seguir caminando. No es que pudieran hacer mucho. Eso dejó de sonar por ahí, pero estaban completamente solos, eso era lo extraño. Mi tía le tomó la mano apretándolo con mucha fuerza, y dijo que sintió como mi tía estaba temblando mucho. Él no quería pensar en nada. Como toda persona necia, intentó creer que solo tenía frío, porque sí, hacía frío, hasta que escuchó la voz de mi tía, susurrándole su nombre. José. Así se llama mi tío, pero con una voz demasiado débil y quebrada, como si estuviera a punto de desmayarse. Mi tío volteó para verla y la vio, con una expresión aterradora, como si hubiese visto algo horrendo. En ese momento volvió a escuchar aquel sonido de cadenas de hace unos minutos, así que otra vez volteó para intentar ver qué era lo que hacía ese sonido, que ahora lo escuchaba más cerca de ellos, detrás de mis tíos. Y lo que vio, Alan realmente me lo contó así, asustado, que esa cosa que hacía ese sonido era tal cual te lo voy a decir y como me lo dijo, un caballo con cadenas, pero lo que lo dejó traumado y marcado de por vida es que encima de ese caballo se encontraba un hombre atado con cadenas, y el detalle es que ese hombre no tenía cabeza y el caballo tampoco, que las cadenas caían al piso y que arrastrando con ellas, ahí sí venía la cabeza de este hombre, venía amarrada. Mi tío quedó perturbado, y lo peor era que ese torso parecía que estaba observándolos. Estaba en dirección hacia ellos, al igual que ese caballo. Mi tía le apretó tan fuerte la mano a mi tío que lo hizo reaccionar. Comenzaron a rezar y a pedirle a Dios que por favor los hiciera llegar sanos y salvos hasta su casa.
Juntos se fueron corriendo al camino principal, donde venía bajando una moto, y con las fuerzas que les quedaban por la impresión de haber visto aquello, comenzaron a correr y a hacerle señas a la moto para que se detuviera. La persona en la moto sí los vio, y enseguida frenó. Subieron con él lo más rápido que pudieron y partieron de ese lugar. El señor de la moto les preguntó que si sabían de dónde venían. Mi tía le respondió que sí, que habían ido a recoger algo por allá y que les pareció fácil tomarse un atajo para llegar más rápido. El señor les preguntó que qué hacían por allá, que ese lugar era muy peligroso ya que por ahí espantaban, y que también cerca de ese lugar se encontraba el Cerro del Diablo. Mi tía se asustó todavía más porque comprobó que entonces eso no fue imaginación suya. Les hablo ahora desde la perspectiva de mi tía, ya que en ese momento mi tío no reaccionaba, por tremendo susto que se llevó por parte de esa cosa. Mi tío no recuerda nada de esa noche después de que vieron eso. Llegaron a casa, se bajaron de la moto y ahí mismo, mi tío se desmayó. Mi tía contó que llamó gritándole a mis abuelos, quienes enseguida salieron a ayudarla. Mis abuelos me dijeron que ambos, refiriéndose a mis tíos, estaban muy pálidos esa noche. Luego de unas semanas de pesadillas y complicaciones para dormir bien, mis tíos decidieron ir con un brujo a que los ayudara con lo que les estaba pasando, porque no podían superar aquella imagen. Y ahí fue donde, después de contarles sobre todo esto a ese señor, el brujo les dijo que lo que habían visto era un condenado, y que en ese momento él quería llevarse a mi tío, ya que de los dos él fue quien lo vio por más tiempo y sufrió más por esa impresión. Se pusieron a rezar unas cosas que este señor les recomendó. Se bebieron unas cosas que eran buenas para recuperar esa energía que les dijo esa cosa les había quitado. Y a cada uno de ellos le dio una pulsera amuleto, que hasta el día de hoy la tienen. Van a la iglesia cada semana a pasarse agua bendita. Esto con el objetivo de alejar toda la energía mala que según les dejó eso. Y así fue como la memoria de mi tío fue marcada para toda la vida. Y aunque ahora lleva una vida normal, sigue haciendo todo esto porque nunca superó eso que vieron los dos aquella noche. ¿Qué ha escuchado usted sobre este tipo de seres, los condenados, como les llaman? ¿Qué son? Cuéntenos, en lo que nos vamos hacia la Ciudad de México. Miguel Zárate nos cuenta esto. Antes de iniciar con mi carrera dentro del área de finanzas, tuve un sinfín de empleos solo para costearme un estilo de vida que pudiera ir acorde a mis necesidades de aquellos años, que eran solamente salir de fiesta, estar con amigos, pasear con mi novia y viajar de vez en cuando. De ahí que uno de los empleos en los que más duré fue como asistente de mudanza para la compañía de el tío de un amigo. Me gustaba mucho porque era un ambiente semiformal. Nos llevábamos bien la mayoría y teníamos muchas libertades respecto a los horarios. Pero lo que más extraño es el hecho de que normalmente entre nosotros nos ofrecíamos alguno que otro trabajo que nos llegaba por ahí. Fue así como salí de muchos apuros cuando se me pasaba la cuenta en el antro, lo que al mismo tiempo era de gran ayuda para los que me invitaban, pues siempre di lo mejor de mí para que me siguieran tomando en cuenta. Y fue en uno de esos servicios aparte donde me pasó esto, que ha sido lo único paranormal que me ha sucedido, y prefiero que se mantenga así. Si no mal recuerdo, tuvo que ser un domingo porque eran los días en que descansábamos y aprovechábamos para trabajar afuera. De hecho, este empleo en particular nos lo consiguió directamente el tío de mi amigo, y se trataba de un servicio de fletes de un lugar para otro, solo que era para un colega suyo que también tenía su propia pequeña empresa, siendo dueño de una imprenta y lo único que quería era mover unas cosas de una bodega para otra. Lo primero que me llamó la atención fue que solamente un compañero se sumó a este trabajo, cuando lo habitual es que casi todos quisieran ganarse un dinero extra. Supuse entonces que era porque era en día domingo, querían descansar y no los culpo. Por otra parte, una de las cuestiones que también me sorprendió fue ver a este amigo arriba de la camioneta. Nos alegramos mucho de vernos, pues había pasado un poco más del mes desde la última vez que nos vimos. Esto me cambió mucho el ánimo, porque no me gustaba tanto trabajar con puros desconocidos.
Conforme íbamos platicando entre él y yo, me animé a socializar un poco con los demás. Solo que noté que había como cierta fricción entre todos, como si nadie estuviera de humor para conversar. Entonces decidí no presionar más y me quedé con mi amigo, quien claramente también se percató de cómo me mandaron por un tubo educadamente, que sé que lo incomodó. Pero bueno, lo dejamos así y seguimos platicando. Creo que tardamos alrededor de 1 hora en llegar. Era una zona residencial, muy bonita, cerca de Santa Fe, y esta casa era enorme. Pregunté que dónde tenían la bodega porque nos estacionamos justo al frente de la puerta principal, y me respondieron que la bodega era toda la casa. Así que antes de que entráramos, repasamos las instrucciones de lo que debíamos hacer, dónde estaban las cosas que íbamos a buscar, que sí íbamos a llevar, que no, y todos estaban muy concentrados porque querían tardarse lo menos posible, porque eso dijeron, que no nos tardáramos mucho. Aún así, me era complicado continuar su ritmo, principalmente porque no podía dejar de ver ya por dentro lo bonita que era esa casa y todo el espacio que tenía, porque me impresionaba tanto que solo fuera para almacenar cosas de una imprenta. Y sí, me llamaron la atención un par de veces. Esto se me hizo raro porque no fue como si me quedara muchos minutos viendo la casa, era menos de eso, y me estaban diciendo que debíamos apurarnos. Nos tomó más o menos una media hora o unos 45 minutos en descargar y montar las cosas a los vehículos, que considerando la cantidad era tiempo récord para nosotros, y eso me hizo motivarme, pensar que haríamos lo mismo así de rápido en la segunda parada. Solo que una vez saliendo de esa casa, las cosas habían cambiado. Ahora todos platicaban más, me sacaban plática, me preguntaban que de dónde era, qué hacía, todo era diferente, más relajados. Cuando llegamos al segundo destino, noté que todos estaban trabajando un poco más lento. Solamente yo seguía al 1000 por hora, al grado de que el tío de mi amigo me dijo que me tranquilizara, que ya no teníamos prisa, porque a fin de cuentas habían contratado el servicio en un plazo específico de horas. Entonces yo le pregunté que a qué se debía esto, pues a mí me entusiasmaba la idea de terminar temprano. Él me contestó que era porque si nos apresurábamos, el contratista nos pondría a hacer otra cosa, o hacernos ir a una vuelta distinta. Y esta respuesta como que no me hizo lógica, porque supuse que pagaban más por la calidad que por el tiempo, y además no nos quedaría tanto como para ir a un sitio distinto. De igual manera le seguí el ritmo, para no tener inconveniente con nadie. Cuando terminamos con ese trabajo, mi amigo me invitó a comer a su casa. Invitación que acepté sin dudarlo, pues tenía mucho tiempo que no veía a su familia, quienes me recibieron con los brazos abiertos y nos sentamos a comer. Siempre me llevé muy bien con ellos, eran años de amistad con él. Del mismo modo que con mi amigo, también nos pusimos al corriente hasta que el hermano mayor de mi amigo me preguntó: ¿y cómo les fue, en la casa de los fantasmas? Inmediatamente todos lo miraron como molestos, mientras yo pensé que le preguntaba a alguien más, ya que no tenía idea de lo que estaba hablando, hasta que vi que me miraba a mí y claramente no supe qué responder. Vi cómo mi amigo y sus papás evitaban verme, mientras el hermano, que sí, también con él me llevaba excelente, él me miraba como riéndose. ¿Qué? ¿A poco no te dijeron a dónde te llevaron? A lo que solamente le dije lo que habíamos hecho, incluido, claro, el haber ido a esa primera casa, la enorme. Bueno, Mike, a esa me refiero. ¿Por qué crees que nadie vive en esa casa?, dijo su hermano, después de lo que le dije. Y yo, en mi ingenuidad, otra vez le contesté que porque le habían dado otro uso. Fue ahí cuando, entonces, él miró a mi amigo y le preguntó que por qué no me habían contado al respecto. En ese punto, por la confianza que les tenía, les dije que se dejaran de cosas y que me dijeran a qué se referían con eso. Él me dijo que no me quería contar porque apenas iríamos de entrada por salida. Afortunadamente no nos pasó nada malo y que no veía necesario contarme porque no sería la última vez que iríamos para allá, pero pues su hermano ya lo había delatado. No era casualidad que muchos de los otros empleados evitaran hacer ese trabajo. Mi amigo me dijo que por eso casi nadie fue con nosotros a esa casa. Es por eso que el dueño de la imprenta
Cada que es necesario, se lo pide casi a manera de favor personal a su tío, aun cuando le paga un poco más. Y es que a la mayoría les ha tocado presenciar algo ahí, que han escuchado risas en los pasillos, que han oído cómo niños les hablan desde las habitaciones, que desde el segundo piso les avientan cosas cuando no hay nadie allá, o que de plano enfrente de ellos han visto cómo salen cosas volando de repente hacia ellos, pero de una forma muy agresiva. Han habido quienes se quedan de repente encerrados en las habitaciones. No los dejan salir hasta que llega otro compañero y los saca. Los empujan, los agarran de los pies, siempre escuchan cosas de todo, pero nunca ven nada. Por más que escuchan niños, jamás los pueden ver. Solo de reojo. De reojo sí han visto cosas, pero cuando voltean no ven nada. Y que todo eso no era en ocasiones, era muy frecuentemente, y que fue mucha suerte que a nosotros no nos tocara nada así, porque dijo que en una ocasión apenas llegaron a esa casa, abrieron la puerta, les aventaron una caja muy pesada que les cerró la puerta de golpe. De ahí a que se usara como bodega solamente, que acudían 1 o 2 veces al mes, pero que nadie quería ir. Les daba miedo a los trabajadores, más que nada porque cada vez iba menos gente, y esto siempre era directo hacia quien estuviera en esa casa. Corrían peligro de verdad, porque nunca sabían si eso los podía llegar a lastimar, si no reaccionaban a tiempo cuando los empujaran, les arrojaran cosas, todo. Mi amigo me contó que supo lo que ocurrió en esa casa por su tío, quien era muy amigo del dueño, y al dueño le contó a la persona que le vendió esa casa, el agente conocido por él, que hace más o menos 40 años, esa casa ahí en la Ciudad de México fue de una familia y que el padre le quitó la vida a su esposa y a sus 2 hijos, una niña y un niño, en sus habitaciones a cada quien. Él se quedó viviendo con ellos durante 1 semana o 2. El señor estaba muy mal, y él simplemente llamó por teléfono, le habló a la policía, les dijo lo que había pasado y desapareció. Dejó a su familia ahí. La razón por la que el amigo de su tío la adquirió fue porque él venía de Yucatán, y cuando hizo su fortuna con su empresa aquí, la compró a muy buen precio sin pensarlo. Sin embargo, apenas si duró 1 semana en esa casa, ya que desde la primera noche no lo dejaron en paz. Lo aventaban de su cama, se la levantaban con todo y base. Todas las puertas de la casa hacían un escándalo, abriéndose y cerrándose solas. Las llaves del agua todas se las abrían y se tiraba, por lo que tenía que mantener la llave de paso cerrada completamente, todo el tiempo. Las estufas se las prendían y se quedaba el gas escapándose. Nunca vio nada directamente tampoco, pero también, en esos días que estuvo ahí, escuchaba cosas, voces de niños que corrían de abajo para arriba, de una habitación a otra, que movían objetos, y por más que pidió ayuda, nadie se la pudo limpiar. Por eso la empezó a usar como almacén. Nunca encontraba nada fuera de su lugar si no había nadie ahí. Vaya, las cosas solo ocurrían, las arrojaban, las movían cuando alguien llegaba a esa casa. Y yo, por más que seguí trabajando con ellos, nunca volví a ir ahí. Declinaba siempre, no les miento, me aterraba ir ahí. Y pues la casa, supongo que sigue sola. Esto fue hace unos 7 años, y de no ser así, no me imagino cómo la pudieron limpiar, si es que ese fue el caso. ¿Qué le parecieron estos relatos? Y por favor, escuche la primera parte de una historia que dejamos pendiente, un desclasificado del canal. Le comento esto porque muy pronto, en estos días, ya vamos a escuchar la continuación. Estén al pendientes activando las notificaciones en la campanita. Y gracias, muchas gracias por contarnos sus historias aquí, que siempre para mí va a ser un placer conocerlas. O si usted tiene algún relato para contarnos, por favor, escríbanos a través de cualquier medio que le facilitamos en la descripción o en el comentario fijado. Siempre es un gusto. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Y el último en salir, por favor, apague las luces y cierre las puertas del mausoleo. Buenas noches.